Perdonen el pequeño retraso, estoy teniendo problemas de conexión porque empezó a llover fuerte acá donde me encuentro. Entonces, pues voy a pedirle su comprensión, ¿verdad, compañeros? En relación a si hay alguna interferencia o si hay ahí algún tema de que se me escuche un poquito entrecortado, me van diciendo, por favor. Ahora, si no, pues enhorabuena, ¿verdad? También les quiero pedir su comprensión, no voy a encender la cámara para que no se me trabe la señal, ¿verdad? Porque sí está un poquito débil, atendiendo a lo que les acabo de mencionar, ¿verdad? Entonces, en ese caso, sí les quiero pedir a ustedes de que pues estemos atentos, ¿verdad, compañeros, a la clase de hoy? Porque sí necesitamos avanzar en cuanto a contenido, ¿verdad? Entonces, eso era lo que yo les quería pedir desde un inicio y también les quiero hacer el pequeño recordatorio. Voy a transmitir un poquito de la pantalla para ponerles a ustedes a la vista el cuadro que ya envió nuestro compañero Luis Sáenz por WhatsApp, ¿verdad? Entonces así poderles orientar un poquito de cómo es que tienen ustedes que elaborar la tarea. Actualmente pues sabemos 135 personas conectadas, ¿verdad? Por ello pues vamos a dar inicio entonces con la clase de hoy y les agradezco muchísimo su puntualidad. Voy entonces a proceder a compartir pantalla y ustedes me van indicando si se alcanza a leer. ¿Se alcanza a ver, compañeros? Silic. Vale. Vean, Sí, licenciado. sí, adelante. ¿Alguien quería decir algo? Compañeros, ¿me escuchan? Sí, licenciado, lo escuchamos. Creo que el Sí, yo creo compañero que se le activó el audio. creo que el Ok, compañero de solo acuerdo. estaba diciendo que sí se veía el cuadro. Ok, de acuerdo. Gracias, compañeros. Disculpen. Vean, quiero avanzar con esto porque como ya lo habíamos explicado anteriormente, pero también comprendo que hay algunos compañeros que estaban hasta atrás y por no tener micrófono el último día de clases, pues no alcanzaron a escuchar bien la dinámica o cómo es que se tiene que hacer el ejercicio. ¿Sí? En este caso, pues ustedes se dan cuenta que tenemos solamente 5 sociedades, ¿verdad, compañeros? Tenemos solamente 5 sociedades en virtud a que por aparte tenemos nosotros las características de la sociedad de emprendimiento. Entonces, a manera de hacer el ejercicio más sencillo, yo les quiero pedir de que podamos enfocarnos en estas 5 sociedades y luego pues estaría dando lectura específicamente al apartado de la sociedad de emprendimiento, ¿verdad? Habiendo hecho esa aclaración, les decía que este cuadro es un cuadrito pues muy práctico, es un cuadrito muy importante que nosotros sepamos identificar y que sepamos llenar atendiendo a la lectura de cada apartado del Código de Comercio, ¿verdad, compañeros? Específicamente ustedes se van a dar cuenta que en el apartado del Código de Comercio nosotros vamos a encontrar regulado lo que son las sociedades mercantiles. Si yo quisiera llenar el apartado de la sociedad colectiva, hay varios aspectos que tengo que tomar en consideración. El primero de ellos es la forma, ¿verdad? Yo les decía que cuáles son la forma que puede adquirir cada una de estas sociedades mercantiles, compañeros. Pues pregunta. Mercantil, licenciado. Exacto. Mercantil. La Las forma, reguladas en el artículo 10. exactamente, como ustedes ya lo saben, vamos a hacer referencia a la forma mercantil que puede adquirir una sociedad mercantil, valga la redundancia, de acuerdo a lo regulado en el artículo 10, ¿verdad? Entonces ahí tenemos nosotros sociedades organizadas bajo forma mercantil, exclusivamente, y ya nos enumeran la sociedad colectiva,
la sociedad en comandita simple, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima y la sociedad en comandita por acciones. Y asimismo, con la entrada en vigencia de las reformas del año 2018, ¿verdad? Se regula también la sociedad de emprendimiento. ¿Verdad? Acá nosotros, si queremos llenar el apartado de la sociedad colectiva, tenemos que identificar que la sociedad colectiva es una sociedad mercantil de tipo personalista, les decía yo. Y esta específicamente está regulada desde el apartado del artículo 59 hasta el artículo 67, ¿verdad? Ahí ustedes van a poder extraer qué tipo de sociedad es, atendiendo a lo que hemos visto, con qué es que la sociedad se identifica, cuál es la responsabilidad de los socios que tienen dentro de la sociedad, ¿verdad? Vamos a encontrar también el elemento personal que específicamente habíamos dicho que eran los socios, ¿se recuerdan? También el órgano de soberanía, ahí vamos a encontrar nosotros quién es el órgano máximo de toma de decisiones, quién es el que toma las decisiones como tal en esta sociedad. También vamos a encontrar si existe una junta o una asamblea totalitaria. Ustedes me tendrán que indicar si es junta o si es asamblea totalitaria, ¿verdad? Por otro lado, también hacemos la pregunta de quién administra la sociedad. Ahí ustedes en ese articulado van a encontrar quién es el que administra la sociedad como tal, ¿verdad? Entonces, con ello, pues les quiero pedir, ¿verdad, compañeros, que nosotros demos lectura a cada apartado de cada forma mercantil que puede adquirir una sociedad, ¿sí? Y recordemos que algo muy importante es, compañeros, de que la sociedad va a tener su propio apartado. Sin embargo, en muchas ocasiones, algunas disposiciones que se regulan y que se desarrollan en el contenido del apartado de la sociedad anónima le son aplicables a las demás sociedades, ¿verdad? Sí tenemos que estar atentos en eso, a entender y a comprender y por otro lado saber identificar qué disposiciones son las que le son aplicables a otras sociedades, ¿verdad? Entonces, básicamente, pues nosotros tenemos que ir identificando cada uno de estos aspectos en este apartado. También vamos a encontrar quién fiscaliza la sociedad y cómo es que está representado el capital de la sociedad. Una cosa es cómo está representado y otra cosa es cómo está pagado el capital, ¿verdad? Y ya por último yo les hacía la pregunta de si es que hay socio industrial, sí o no, ¿verdad, compañeros? Y entonces entender por qué es que en unas sí y por qué es que en otras no. Entonces, así es como nosotros tenemos que ir llenando cada una de las columnas correspondientes a cada forma mercantil de una sociedad mercantil, ¿verdad? Yo les hacía la comparativa de forma rápida. Si hablamos de una sociedad colectiva, su forma es mercantil. Si hablamos de una sociedad anónima, por ejemplo, su forma es mercantil. El tipo de sociedad, atendiendo a lo que hemos visto, la sociedad colectiva tiene características predominantes que la hacen ser una sociedad de tipo personalista. Por otro lado, poníamos el ejemplo de la sociedad anónima. La sociedad anónima tiene características inminentemente de una sociedad capitalista, ¿verdad? Luego de eso decíamos cómo se identifican. La sociedad colectiva tiende a identificarse mediante una razón social, ¿sí? Mientras que la sociedad anónima, en comparativa con esta se identifica mediante una denominación social, ¿verdad? También teníamos a bien platicar acerca de la responsabilidad que tiene cada socio dentro de una sociedad colectiva. Y decíamos, compañeros, de que la sociedad colectiva como tal los socios van a tener una responsabilidad mayor, por ende van a tener una responsabilidad solidaria, subsidiaria y
también ilimitada, ¿verdad? En comparación con la sociedad anónima, esta va a tener, los accionistas van a tener una responsabilidad limitada a la aportación que hayan realizado del capital, ¿verdad? A la sociedad. Muy bien. Eso es en cuanto a la responsabilidad. Para forma de ejemplo, yo les decía, ¿cuál es el elemento personal en una sociedad de tipo personalista, como lo es la sociedad colectiva? Y les pregunto a ustedes, ¿cuál es el elemento personal de esta sociedad? Socio. Los socios, correcto. Ahora, ¿de una sociedad anónima? Accionistas. Accionistas. Son los accionistas, ¿verdad? El propio código de la lectura que ustedes van a hacer, se van a dar cuenta que le va utilizando esos términos en caso de que sea una sociedad personalista o en caso de que sea una sociedad capitalista. Muy bien, el órgano de soberanía, pues ya sabemos, ¿verdad? En el caso de la sociedad colectiva, ¿cuál sería el órgano de soberanía? Junta General de Socios. Junta General de Socios, correcto. Y en el caso de una sociedad anónima, Asamblea General de Accionistas. la Asamblea General de Accionistas, correcto. Por ende, si yo les pregunto, en el caso de la sociedad colectiva, ¿existe una Junta General totalitaria o es una Asamblea General totalitaria? ¿Junta totalitaria, licenciada? Junta totalitaria. Junta totalitaria, correcto. ¿Por qué? Porque el órgano máximo, al ser una Junta General de Socios, cuando se convierte o adquiere la modalidad de ser totalitaria por reunir todos los requisitos para que se pueda celebrar en esa modalidad, siempre sigue siendo una Junta General de Socios totalitaria, ¿verdad, compañeros? Ahora, el mismo caso es en el tema de la sociedad anónima. Al ser el órgano máximo de toma de decisiones de una sociedad anónima, la Asamblea General de Accionistas, esta puede adquirir una modalidad si se reúnen los requisitos de ley en Asamblea General de Accionistas totalitaria, ¿verdad? En esa misma lógica, ustedes tienen que llenar las otras columnas de las otras sociedades. Asimismo, les decía, ¿quién administra la sociedad? En el caso de una sociedad colectiva, ustedes denle lectura al apartado de esta sociedad y ahí van a encontrar quiénes son los que van a administrar, perdón, la sociedad. Ahora bien, en el caso de la sociedad anónima ya vimos que hay dos opciones, ¿verdad, compañeros? Doctrinariamente es el órgano de administración y ese órgano de administración puede tener dos modalidades. ¿Cuáles son esas modalidades? El administrador único o varios administradores, pero estos varios administradores serían el Consejo de Administración. Exactamente. Esas son las dos opciones. Cuando es unilateral, es el administrador único. Cuando ya son varios administradores, estos van a ejercer esa función conjuntamente a través de un consejo de administración, ¿verdad? Ya quedará en la sociedad establecer cuántos miembros van a ser de ese consejo de administración. Ahora bien, ¿quién fiscaliza? También lean en el apartado de sociedad colectiva quién es el órgano que va a vigilar, ¿verdad? O que va a fiscalizar a la sociedad. Y en este caso, la sociedad anónima, lo platicábamos también, que existen diferentes opciones. Inicialmente, ¿quiénes son los que tienen derecho a fiscalizar la sociedad? Accionistas. Los accionistas, correcto. Por otro lado, existen otro órgano de fiscalización. ¿Cómo pudiera estar constituido este órgano de fiscalización? Contadores, comisarios, auditores. Exacto, contadores públicos contadores y y auditores, comisarios. por un lado. Auditores Por y otro lado, contadores y comisarios. exactamente, correcto. Por un lado son los contadores públicos y auditores, ¿verdad, compañeros? Que normalmente estos van a tener una característica de ser profesionales, ¿se recuerdan? Por otro lado tenemos a los comisarios, que la característica de estos comisarios es que no necesariamente son profesionales, pero ejercen esa función de fiscalización de la sociedad, ¿sí?
Entonces, teniendo esto en claro, compañeros, también vimos cómo que el capital puede estar representado por aportaciones o mediante acciones. El de la sociedad colectiva, ¿serán aportaciones o serán acciones como está representado el capital? Por aportaciones, sí. Son aportaciones porque es una característica meramente de una sociedad de tipo personalista. Ahora, la sociedad anónima, al ser una sociedad de tipo capitalista, ¿cómo está representado el capital? Por medio de acciones. Por medio de acciones o de títulos de acciones. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo está pagado el capital entonces en una sociedad colectiva al ser una sociedad de tipo personalista? Está pagado íntegramente. Está pagado íntegramente, es decir, la totalidad desde un inicio, ¿verdad, compañeros? En cambio, en la sociedad anónima, al ser por medio de acciones, ustedes saben que las acciones pueden estar liberadas o no liberadas. Esto quiere decir de que si están liberadas es porque se pagó la totalidad de las acciones. Y esto me amerita a mí a entregar un título de acción. Ahora bien, si está pagado parcialmente o mediante cuotas, ¿verdad? Eso significa que estas acciones son no liberadas y por lo tanto lo que se va a entregar no es un título de acción, sino que se va a entregar, ¿qué cosa? Provisional. ¿Un qué? Un certificado provisional. Un certificado provisional. Provisional, correcto. Ahora yo les hago la pregunta de examen adelantada. ¿Dentro de qué plazo es que yo tengo que emitir los títulos definitivos de las acciones? Un año, si no estoy mal. Un año, licenciado, si no estoy mal. Dentro de un año, compañera, correcto. Pero no se queda ahí la respuesta, ¿verdad? Es dentro de un año contado a partir de que se suscribió, ¿qué cosa? La escritura social, ¿se recuerdan? O contado a partir de que se celebró la modificación de esa escritura social, ¿sí? Repito, es a partir de un año o se tendrá que hacer dentro del plazo de un año, contado a partir de la celebración de la escritura social o de su modificación. ¿Me explico? Contado a partir de ese momento es que se tiene que realizar la entrega del título definitivo de una acción. ¿Estamos? Entonces, eso es para que ustedes tengan un breve resumen, compañeros, de cómo es que tienen que el cuadrito que tienen acá en pantalla, ¿verdad? Ojo, les decía yo, en el caso de las sociedades comanditadas, porque los elementos personales ahí tienen una característica específica, ¿verdad? Quienes ya se adelantaron a leer el código se van a ir dando cuenta y les quiero dejar ese ejercicio de que ustedes descubran cuál es el elemento personal específicamente, cuál es el tipo de responsabilidad que va a tener cada uno de esos elementos personales, ¿sí? Y que vayan ustedes determinando quiénes son los que administran y quiénes son los que fiscalizan, porque el propio código lo establece. Entonces, la idea es de que ustedes realicen este cuadro, por favor. Necesito que lo realicen a mano, compañeros, para la primer clase que nosotros vayamos a tener presencial la otra semana, es decir, para el día martes. Este cuadrito lo tienen que entregar a mano en una hoja de preferencia, si fuera hoja en blanco, ¿verdad, compañeros? Donde ustedes hagan ahí el cuadrito y puedan llenar debidamente este cuadro, atendiendo a lo regulado en el Código de Comercio. Y asimismo yo les pediría que nos acostumbremos y que realicemos este cuadro con su respectivo fundamento legal, ¿verdad? Si yo voy a poner en el caso, ¿verdad, compañeros? Del órgano de soberanía, por ejemplo. Bueno, en la sociedad colectiva yo sé que el órgano de soberanía es la Junta General. Entonces yo tengo que buscar dentro del apartado de la sociedad colectiva donde se regula
el órgano de soberanía, ¿verdad? Entonces, eso sería básicamente en relación a este cuadro. ¿Alguna duda, compañeros? ¿Hable ahora o calle para siempre? ¿Qué tal? Buenas noches, licenciado. Solo una consulta. Donde dice se identifica, es que no escucho muy bien a qué se refiere exactamente con, o de qué forma ¿Cómo se es que se identifica. llama, compañero? ¿Cómo le van a llamar? ¿A través de qué figura le van a llamar? En este caso sabemos de que una sociedad mercantil se puede identificar a través de una razón social o a través de una denominación social. Tenemos que identificar o determinar cómo se identifica una sociedad colectiva. Hablábamos en el ejemplo de que la sociedad colectiva, atendiendo al Código de Comercio, se identifica mediante una razón social, ¿verdad? Entonces yo les diría acá, en este cuadrito, para que ustedes tengan el ejemplo, ¿verdad? Pongan un ejemplo ahí de cómo estaría conformada la razón social, atendiendo a lo que regula el artículo mismo, porque ahí le da la fórmula 1 de cómo es que tiene que estar conformado, que es a través de uno y a través del nombre y apellido de uno de los socios o a través de los apellidos de dos o más de los socios, ¿verdad? Acompañado de la leyenda y compañía, sociedad colectiva, ¿se recuerdan? Y también tiene la abreviatura. Entonces, hagamos el ejercicio, como les digo, completo. Y si ustedes gustan, pongan ahí un ejemplo para ver si realmente comprendimos cómo es que se forma una razón social o cómo es que se forma una denominación social. ¿Sí? Licenciado, disculpe una pregunta. Dime. Mire, yo tengo una duda con, con esto de que uno tiene que pagar la sociedad, pagar las acciones dentro de un año, pero si uno no llegara a pagar esas acciones, se vuelve un socio moroso Sí, ahí o aplicaría lo ya de excluyen. acuerdo a los estatutos, ¿verdad, compañera? Recordemos de que en este caso la ley es clara y nos establece que nosotros, sí es cierto, tenemos la facultad de pagar totalmente la acción o pagarla por cuotas, ¿verdad? Y por eso la salida es que yo debo de tener un documento que acredite ese extremo, que sería, si yo lo pago total, a mí lo que me van a emitir o me van a entregar es un título de acción que representa la cantidad o la parte alícuota que yo aporté a la sociedad. Ahora bien, si en este caso yo la pago por cuotas o la pago parcialmente, a mí lo que se me va a entregar es un certificado provisional, ¿verdad? Y en ese certificado provisional se establece cuál es la cuota que yo ya di y cuánto es lo que yo me comprometo a pagar o dentro de cuánto tiempo. Pero luego la ley nos establece más adelante que para la emisión definitiva de las acciones se tendrá un plazo dentro de un año, ¿verdad? Entonces sí nos tenemos que dedicar obviamente atender ese plazo en virtud de que tenemos que cumplir con emitir esos títulos definitivos, ¿verdad? Porque en ese caso, compañera, pues obviamente nosotros tenemos una responsabilidad para con la sociedad. Y recordemos que la sociedad también necesita de percibir ese capital para su funcionamiento, ¿verdad? Gracias, Muy bien, a la orden. Vean, compañeros, entonces, si ya no tenemos más preguntas en relación a este cuadro, vamos a proceder entonces a lo que es la ley. Les quiero hacer un paréntesis. Vean, aprovechando que estamos en el tema virtual, voy a proceder a abordar ya cada una de las leyes especiales que nos hacen falta y que pues a mi consideración es importante que nosotros tengamos presentes. Entonces tenía planificado el empezar a desarrollar la ley de propiedad industrial para hoy y para el efecto pues les estaría pasando por WhatsApp. Tal vez ahí Luis nos haces el favor
de poderles compartir a los compañeros en digital la ley de propiedad industrial. ¿Por qué me interesa que avancemos con estas leyes especiales? Porque tenemos que ir abarcando el contenido de cada una, lo vamos a hacer puntualmente, ¿verdad, compañeros? No es de que vayamos a ir viendo artículo por artículo, porque no nos va a dar tiempo, pero al menos quiero que subrayemos los artículos que son importantes y que vayamos identificando en la ley los conceptos que vamos a tener que manejar, ¿verdad? Para efectos de la clase y en un futuro para efectos del privado. Entonces, como ya les había adelantado yo, pues teníamos que entrar a ver estas leyes, pero les quiero pedir ahí el apoyo de Luis para que él les pueda remitir por el chat la ley de propiedad industrial, que con esa es que vamos a dar hoy, ¿verdad, compañeros? Para quienes la tengan en físico, enhorabuena, o para quienes la puedan descargar también en digital, también enhorabuena, ¿verdad? Así la vamos teniendo a la mano, le vamos dándole lectura, y ya pues nuestro compañero Luis Sáenz nos hizo favor de compartir esa ley, que es específicamente el decreto número 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala. ¿Sí? Dato importante de esta ley es de que nosotros tenemos que atender tanto a la ley de propiedad industrial como su reglamento. Este es un decreto que fue emitido por el Congreso de la República, en donde se está dando cumplimiento a un convenio a nivel internacional, ¿sí? Para adelantarles o darles el dato, esta ley se fundamenta en el contenido del Convenio de París, ¿sí? Esta ley se fundamenta en el Convenio de París. ¿Estamos claros ahí? Sí, Muy bien, vean. Nos vamos a ir específicamente al primer considerando de esta ley. ¿Ya todos tienen a la mano esa ley? Por favor, compañeros, necesito que me confirmen para que vayamos en sintonía. Sí, Lick, ya está. Ya, Muy Lick. bien, de acuerdo. Considerando número 1, se establece que el decreto número 57-2000, el Congreso de la República de Guatemala, considerando que la Constitución Política de la República reconoce y protege el derecho de libertad de industria y comercio, así como el derecho de los inventores, como derechos inherentes a la persona humana, garantizando a sus titulares el goce de la propiedad exclusiva de sus creaciones, de conformidad con la ley y los tratados internacionales de los cuales la República de Guatemala es parte. ¿Qué tratado o convenio internacional vamos a estar haciendo alusión en este caso en específico? Es el Convenio de París. Así como el nombre suena, compañeros, como la capital ahí de Francia, París. Convenio de París. ¿Sí? Muy bien. En este caso, este va a ser el instrumento jurídico internacional en el cual nosotros vamos a basar ese compromiso de emitir o legislar esta ley como tal. Asimismo, les quiero pedir que en el apartado donde dice que la Constitución Política reconoce y protege el derecho a la libertad de industria y comercio, a ese parrafito o a esas dos líneas, nosotros le hagamos el llamado al artículo 42 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Artículo 42. Y abajito de donde dice tratados internacionales, pongámosle una flechita y coloquémosle Convenio de París, ¿sí? Para que vayamos ahí teniendo esas anotaciones tan importantes. Obviamente, pues este considerando, subrayémoslo, ¿verdad, compañeros? Porque es un considerando importante. Luego nos pasamos al
tercer considerando, ¿sí? Luego nos pasamos al tercer considerando y dice que la República de Guatemala, como miembro de la Organización Mundial del Comercio, ¿sí? Miembro de la Organización Mundial del Comercio, está obligada a velar por su legislación nacional, está obligada a velar porque su legislación nacional en materia de propiedad industrial cumpla con los estándares de protección que contempla el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio ADPIC, ¿sí? ADPIC. Que pues va a consistir, compañeros, en el anexo 1C del acuerdo por el cual se crea la Organización Mundial del Comercio, ¿sí? Repito, ahí nosotros vamos a subrayar este tercer considerando y arribita le vamos a poner como epígrafe ADPIC, así como está escrita en las siglas en la penúltima línea, ADPIC, y le vamos a poner un guión y le vamos a poner TRIPS, ¿sí? Así como se escucha, TRIPS, T-R-I-P-S, TRIPS, ¿verdad? Haciendo alusión a los acuerdos de derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. A eso se refiere ADPIC, ¿sí? ADPIC, que por sus siglas en inglés son traducidas como TRIPS. ¿Estamos? ¿Vamos ahí, compañeros? Muy bien, gracias, Wendy. Vean, ahora bien, ya vimos el tema de los considerandos, ya vimos que esta ley deviene de un convenio internacional, que es el Convenio de París. Vimos también cuál es el fundamento legal de esta ley. Perdón, el fundamento constitucional, si se lo llegaran a preguntar, es el artículo 42 del Código de la Constitución Política de la República de Guatemala. Ahora bien, en un apartado aparte, compañeros, o en una hoja de apuntes, a mí me gustaría que nosotros coloquemos lo siguiente. Para quienes tengan su ley, yo les recomendaría, en físico, perdón, yo les recomendaría en la parte de alguna hoja en blanco que tengan ustedes al inicio de la ley, ir distribuyendo lo siguiente, ¿sí? Indicar primero qué es la propiedad intelectual. Sí, esta es una gran pregunta que nosotros nos tenemos que hacer en primer lugar antes de empezar a abordar cada uno de los artículos que se regulan en esta ley. Nosotros debemos de entender, compañeros, lo siguiente. La ley, o en este caso, la propiedad intelectual, viene a ser el tema macro, o viene a ser el tema general, ¿sí? Va a ser esa sombría bajo la cual van a estar protegidos lo que es los derechos de autor y derechos conexos, así como la propiedad industrial. O sea, son dos grandes temas que nosotros vamos a tener dentro de un tema principal, que es la propiedad intelectual. No sé si me doy a entender en ese sentido. Sí, licenciado, súper claro. Ok, de acuerdo. Vean, entonces, pongamos ahí como anotación, ¿qué es la propiedad intelectual? Y entonces anotan la siguiente definición, por favor. ¿Sí? ¿Qué es la propiedad intelectual? Para ir avanzando, la propiedad intelectual es una rama del derecho, ¿sí? Es una rama del derecho que protege
las creaciones intelectuales del ser humano. Es una rama del derecho que protege las creaciones intelectuales del ser humano. Es una rama del derecho que protege las creaciones intelectuales del ser humano, plasmadas en cualquier soporte material, ¿sí? Plasmadas en cualquier soporte material. ¿Vamos hasta ahí, compañeros? Sí. ¿Hay alguien que se haya quedado atrás? ¿O todos vamos No, igual? ahí vamos. Vale, de Estamos acuerdo. bien. Entonces, si quieren, voy a tratar de hacer algo, pero vamos a ver si me da chancecito. Vamos a ver, permítanme. Les voy a tratar de compartir pantalla para que nosotros vayamos acá plasmando lo que vamos hablando, ¿verdad, compañeros? Les dije que la propiedad intelectual es una rama del derecho, ¿verdad? Que protege las creaciones intelectuales del ser humano, ¿verdad? Plasmadas en cualquier soporte material. Esto es muy importante que utilicemos específicamente estos términos. Ahorita van a entender por qué. Ahora bien, yo les pregunto a ustedes, como les decía, la propiedad intelectual es el tema general, ¿verdad? Es el tema principal. Dentro de la propiedad intelectual vamos a tener nosotros esta pregunta. Nos vamos a hacer esta pregunta. ¿Cuáles son las ramas de la propiedad intelectual? ¿Sí? ¿Cuáles son las ramas de la propiedad intelectual? Por un lado vamos a tener lo que es la rama de los derechos de autor y derechos conexos, ¿sí? Derechos de autor y derechos conexos, ¿verdad? Y por otro lado vamos a tener lo que es la propiedad industrial, ¿sí? Estas van a ser las dos grandes clases o las ramas de cada una de la propiedad intelectual como tal, ¿verdad? Atendiendo a estas ramas, nosotros tenemos que entender a manera de definición, compañeros, ¿sí? A manera de definición, nosotros tenemos que entender que los derechos de autor y derechos conexos consisten en una rama, ¿sí? De la propiedad intelectual ¿sí? Es una rama de la propiedad intelectual que protege las creaciones en el campo artístico, ¿sí? Campo artístico, científico y literario. ¿Estamos? Compañeros, ¿me van Sí, de la Lick. mano? Ok. Esta va a tener su propia ley. Esta ley va a ser la ley de derecho. Ley de derecho de derechos de autor. Y derechos conexos. Sí. Esa va a ser obviamente la ley que corresponde a esta rama de la propiedad intelectual. Ahora les digo yo, ¿cuál es el fundamento de creación de esta ley? ¿Sí?
¿cuál sería? Si hablamos que la propiedad industrial era el convenio de París, en este caso va a ser el convenio de Berna. ¿Sí? Y Roma. Convenio de Berna y Roma. Que este va a ser un convenio internacional que da lugar a la creación y a la legislación o a que se legisle este tema en específico, ¿verdad? Ahora bien, por otro lado, compañeros, vamos a ver que existe la propiedad industrial que viene a ser una rama de la propiedad intelectual, ¿sí? Que protege también las creaciones, igual si se dan cuenta, ¿sí? Protege las creaciones en el campo comercial e industrial, ¿sí? Se dan cuenta que la definición empieza igual, ¿verdad, compañeros? ¿Sí? La definición empieza igual, solo que en este caso, la de derechos de autor y derechos conexos protege las creaciones en el campo artístico, científico y o literario, ¿sí? Ahora, en el caso de la propiedad industrial, es la rama de la propiedad intelectual que protege las creaciones, ¿en qué? En el campo comercial e industrial, ¿sí? Muy bien. Ahora, acá sería la ley que fundamenta este apartado va a ser la que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Ley de propiedad industrial, ¿sí? Y su reglamento. Lo mismo es en el caso de esta otra ley, ¿verdad? Vamos a poner acá. Sus reformas y su reglamento, ¿verdad? Ahora, en relación a a la propiedad industrial, también va a tener un fundamento. ¿Cuál dijimos que era el fundamento de esta, compañeros? De la de propiedad Convenio de industrial. París. Convenio de París, ¿verdad? Convenio de París, compañeros. Vamos a darle solo rapidito guardar esta parte para que tengamos acá. Vale. Convenio de París. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bien. Ahora vamos a hacernos otra pregunta. Y eso es, ¿cuáles son las entidades internacionales que protegen la propiedad intelectual o el intelecto humano? ¿Cuáles se les ocurren a ustedes? La OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Correcto, compañera, correcto. ¿Cuál otra? Ya la compañera nos dijo una, la OMPI, ¿verdad? ¿Cuál otra se les ocurre a ustedes? Vean uno de los considerandos que subrayamos. Váyanse al tercer considerando. ¿Qué entidad ven ahí ustedes? Sería No, lean. ¿Qué es la ANPIC? La ANPIC no es una entidad. Las ANPIC son acuerdos sobre los aspectos de derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. O sea, esa no es una entidad. Esos son acuerdos. La Organización Mundial del Comercio. Exactamente, la Organización Mundial del Comercio, compañeros. ¿Sí? Entonces dijimos que la OMPI es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
Y por otro lado tenemos la OMC, ¿sí? La OMC es la Organización Mundial ¿de qué? El comercio. Comercio. Del comercio, correcto. Organización Mundial del Comercio. Entonces nos damos cuenta, compañeros, obviamente pues acá tendríamos que entrar a ver cuáles son las funciones, las atribuciones, la finalidad, cuáles son básicamente la razón de ser de cada una de estas organizaciones, ¿verdad? Pero ahorita para efectos de didácticos y de aprendizaje, pues eso ya les queda de tarea a ustedes, ¿verdad, compañeros? Para que podamos también comprender nosotros a qué se dedica cada una y cuál es la misión, la visión, etcétera, ¿verdad? Pero específicamente si nos llegaran a preguntar cuáles son las entidades que protegen a la propiedad intelectual o el intelecto humano, en este caso tendríamos nosotros que decir el tema de la OMPI y la OMC. La OMC es la Organización Mundial del Comercio y la OMPI es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Sí, Ahora sí ya, miren, vamos a entrar a ver un pequeño bosquejo, ¿sí? De cuáles son los temas que nosotros vamos a entrar a abordar en esta ley de propiedad industrial y su reglamento. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta cuáles son esos temas. Dentro de esos temas nosotros vamos a encontrar como primer punto los signos distintivos, ¿sí? Los signos distintivos. Ese va a ser uno de los temas que vamos a entrar a abordar. ¿Qué otro tema vamos a encontrar? Las patentes de invención, ¿sí? Patentes de invención. También tenemos los modelos de utilidad, ¿sí? Por otro lado vamos a tener lo que son los diseños industriales, el secreto empresarial y la competencia desleal, ¿sí? ¿Estamos ahí? ¿Cuáles van a ser los temas que vamos a abordar en esta ley, compañeros? Se los voy a poner todos. sí, licenciado. Bueno, se dan cuenta entonces que tenemos 6 temas torales que se van a abordar en esta ley de propiedad industrial, ¿sí? Ahora nosotros tenemos que entrar a desarrollar, compañeros, en qué consiste cada uno de estos temas en específico, ¿sí? Tenemos que entrar a ver nosotros entonces qué vamos a estar abordando en cada uno de estos temas. Y vamos a empezar por el número 1. Sí, tema número 1. ¿Estamos? Los signos distintivos, ¿verdad, compañeros? Los signos distintivos. Entonces tenemos que primero definir qué es un signo distintivo, ¿sí? En cuanto a esta definición de un signo distintivo, nosotros vamos a encontrar que un signo distintivo va a ser un signo, ¿sí? O son los signos que identifican productos, servicios, empresas y establecimientos de unos comerciantes de otros, ¿sí?
Yo les pongo acá esta parte de comerciante, se los voy a poner entre paréntesis, porque es solo para que ustedes entiendan que unos de otros es porque se refieren específicamente a los productos de determinado comerciante, ¿verdad? A los servicios que presta determinado comerciante, a las empresas que pertenecen a determinado comerciante y a los establecimientos que pertenecen a determinado comerciante. ¿Me explico? Por eso es de que ustedes tienen que tener claridad. Sin embargo, ustedes bien pudieran decir que los signos distintivos son los signos que identifican productos, servicios, empresas y establecimientos de unos de otros. ¿Sí? De unos de otros. ¿Estamos? Compañeros, vamos ahí. Silic. De acuerdo. Ahora entonces nosotros tenemos que entrar a desarrollar cuáles son algunos de estos signos distintivos. Para efectos de la ley, compañeros, ustedes lo van a encontrar desarrollado dentro del contenido de la misma. Pero para efectos de clase también me interesa que nos enfoquemos en los siguientes, ¿sí? Entonces nosotros primero vamos a tener al tema de los signos distintivos, vamos a encontrar lo que es la marca, ¿sí? La marca va a ser uno de los primeros signos distintivos que nosotros vamos a identificar. Y para el efecto, vamos a decir que la marca, ¿cuál sería el género próximo o el género que utilizaríamos para definir la marca, compañeros? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Qué es? ¿El logo? No nos Es un signo distintivo. para ¿La definirlo. manera de identificar el producto o el servicio del mercado? No, pero no se pierdan, vean. Si nosotros vamos a definir el concepto marca, ¿cuál sería el género próximo de este concepto? Signo distintivo. Exacto, compañeros. Signo distintivo. ¿Por qué? Porque estamos dentro del apartado de los signos distintivos, ¿verdad? Entonces la marca es el signo distintivo. Es el signo distintivo que identifica, ¿sí? Que identifica productos y servicios de unos con otros, ¿sí? O sea, va a identificar o va a diferenciar entre un producto y otro, entre un servicio y otro. ¿Me explico? Si, por ejemplo, yo les pusiera, de acuerdo a la marca, ¿sí? Si yo les pusiera ¿qué les digo? Vamos a ver. Si yo les pusiera acá una marca en cuanto a una M dorada, ¿a qué restaurante me estaré refiriendo yo? McDonald's. A McDonald's, ¿verdad? Pero específicamente nosotros acá estamos hablando de un producto o un servicio. Entonces, específicamente, si hablamos de un producto, yo les puedo apostar que si yo les pongo este símbolo, vamos a ver acá si lo logro identificar dentro del internet. Vamos a ver. Por ejemplo. Si yo les pongo en envase de vidrio, obviamente acá ustedes van a ver, va, compañeros, el tip. Pero, por ejemplo, si yo les pusiera esta imagen como tal, ¿sí? Esta imagen como tal, ¿ustedes reconocen esta forma si no tuviera la palabra Coca-Cola ahí? Sí. ¿Lo Sí, reconocen? ¿Por qué? Porque ya tiene una marca en específico. ¿Se dan cuenta? Acá nosotros, la marca como tal es Coca-Cola, ¿sí? Ya nosotros lo identificamos como un producto de un agua gaseosa, ¿verdad? De un agua que es reconocida
de un agua gaseosa que es reconocida a nivel mundial, ¿sí? Ahora, si yo les pusiera la silueta de Pepsi, estoy seguro que ustedes me van a reconocer que pertenece a esa marca como tal, ¿verdad? Muy bien. Regresando entonces a la definición de marca. Es el signo distintivo que identifica productos y servicios unos de otros, ¿verdad, compañeros? ¿Sí? Ahora bien, si yo les pongo acá lo siguiente. El nombre comercial. El nombre comercial va a ser ¿qué? El nombre comercial es otro signo distintivo, ¿sí? Que identifica, ¿qué cosa? A empresas y establecimientos de unos con otros, ¿sí? El nombre comercial es el que va a identificar a empresas y establecimientos de unos con otros, ¿sí? Acá si se dan cuenta de la definición de signos distintivos, prácticamente es la unión de estos dos. ¿Ya se dieron cuenta? Si hablamos solamente de signos distintivos, tendríamos que indicar que los signos identifican los productos, servicios, empresas y establecimientos de unos, de otros, ¿verdad, compañeros? Ahora bien, la marca específicamente se enfoca en los productos y en los servicios, ¿sí? Ahora, el nombre comercial va a ser ese signo distintivo que va a identificar a empresas y a establecimientos, ¿verdad? O sea, no es lo mismo decir con el nombre comercial de McDonald's a decir, por ejemplo, Burger King, ¿verdad, compañeros? Que son directos, ¿verdad? También no es lo mismo decir la empresa automotriz de Volkswagen a decir la empresa automotriz de Mitsubishi, ¿verdad? Nosotros sabemos cuál es la diferencia entre un nombre comercial y otro, y también cuál es la marca que diferencia a un producto de otro producto, ¿sí? Ahora bien, tenemos acá entonces nosotros lo siguiente. El emblema, ¿sí? El emblema, y acá es donde hablamos lo que mencionaba la compañera. El emblema es el signo distintivo que identifica, ¿sí? Es el signo distintivo que identifica productos, servicios, o establecimientos de manera figurativa, ¿sí? De manera figurativa. ¿Entendieron esta parte del emblema? Sí. Por ejemplo, acá es donde yo les pongo el famoso ejemplo de vehículos. Si yo les pongo 4 aritos juntos, ¿a qué empresa me estoy refiriendo? ¿A qué marca? Audi. A un Audi, correcto. Si yo coloco una, ¿qué les diré? Un circulito que tiene cuadritos con blanco y celeste y que tienen las palabras, las letras BMW, específicamente a la marca BMW, ¿sí? Lo mismo con
lo mismo es con los vehículos Mazda, con los vehículos Jaguar, que tienen esa figurita del Jaguar como tal, ¿verdad? O los Porsche que traen ese escudito, o los Lamborghini que traen el escudo con un toro adentro, o el famoso caballito, ¿verdad, compañeros? Que hace alusión a un Ferrari. Entonces, si se dan cuenta, el emblema es el signo distintivo que identifica productos, servicios, empresas o establecimientos que de manera figurativa, y ahí es donde entra específicamente lo que yo les mencionaba. Si ustedes ven en la calle, van en la Roosevelt o van en el periférico o en alguna de las calles principales acá de Guatemala y ven un gran rótulo con un arco dorado, ¿a qué empresa nos estamos refiriendo? ¿O a qué establecimiento? McDonald's. Correcto. Si ustedes ven, ¿qué les digo? Un gran círculo verde con una cruz en medio de color verde, ¿a qué empresa nos estamos refiriendo? Farmacia Cruz Verde. Farmacia Cruz Verde, correcto. Entonces, si se dan cuenta de forma figurativa, este signo va a identificar a un producto, a un servicio, a una empresa o a un establecimiento. Este emblema no solamente tiene que ser específicamente como el nombre lo dice, el logo, ¿verdad? Sino que también era lo que yo les ponía de ejemplo acá en el internet. Si ustedes ven la silueta, si yo les pusiera este ejemplo, ¿verdad? Ustedes rápido identifican que estos envases de acá pertenecen a qué empresa. Obviamente sin leer el lema, ¿verdad? Pero esta botella en específico, esta forma que ustedes están viendo acá, ¿a qué empresa pertenece? A la Coca-Cola. A la Coca-Cola como tal, ¿verdad? Entonces yo les digo acá también, siluetas de un emblema de un carro, ¿verdad, compañeros? ¿Verdad? Entonces nosotros vamos viendo acá, vamos a poner acá mejor de marcas de carro como tal. Acá están todos, miren ustedes, para que tengan un acercamiento ahí de cuáles son los distintos emblemas. Si se dan cuenta, acá está el de Toyota, el de Ferrari, el de la Volvo, el del Audi, el de BMW, el de Nissan, el de Mitsubishi, el de Volkswagen, el de Mazda, el de Honda, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces estos son emblemas que de forma figurativa pues van a identificar una marca. Por ejemplo, yo les pongo miren compañeros, a ver quién se anima a decirme cuál es este emblema. Este que estoy señalando acá. Corvette. Ese es Corvette. ¿Ustedes ven que ahí dice la palabra Corvette? No. ¿Por qué es que ustedes lo identifican, compañeros? Por el emblema. Por el emblema, correcto. Acá de acá, ¿a qué marca hará alusión? Subaru. Subaru, correcto, Subaru. Aunque no diga el nombre, a diferencia de de acá que dice Hyundai, o que dice Toyota, o que dice Honda. Por ejemplo, este emblema, ¿en qué tipo de vehículo nosotros lo vemos? En las motocicletas. En las motocicletas, correcto. Si se dan cuenta, acá hay otro emblema, y que también dice Honda. Este emblema, ¿en dónde lo vemos? Vehículos. En los vehículos, ya sea en las camionetas, en los Honda Civic, etcétera, ¿verdad, compañeros? Entonces es así como se dan cuenta a qué producto se está haciendo alusión o el emblema, a qué empresa es la que se está identificando, ¿verdad? O qué servicio o qué producto es el que se está identificando como tal. ¿Estamos? A eso se hace alusión con el emblema. ¿Qué otro signo distintivo vamos a encontrar nosotros?
vamos a encontrar, además del emblema, las señales de publicidad. ¿Sí? Señales de publicidad. Y esta va a ser el signo, es el signo distintivo que capta la atención del pueblo o de las personas, pongámosle acá, ¿sí? Es el signo distintivo que capta la atención de las personas, los pueblos, ¿verdad? Mediante frases, leyendas y o canciones. ¿Estamos? Señales de publicidad. Es el signo distintivo que capta la atención de las personas o de los pueblos, ¿sí? Mediante frases, leyendas y o canciones, ¿sí? ¿Quién me quiere decir alguna frase que sea una señal de publicidad de alguna empresa en específico? Azúcar, cañaveral, te deseo. Exacto, Una correcto. linda. Esa es una canción, si se dan cuenta, ¿verdad, compañeros? Ahorita que ya se viene la época de la Navidad, esta empresa tuvo a bien el realizar este anuncio. Y es específicamente un anuncio distintivo que consiste en una señal de publicidad, ¿sí? Que es esa de azúcar ya te desea, una dulce Navidad, ¿verdad? Obviamente cantada y demás. O también la otra marca famosa que todos han de saber, que es B&B, 2 veces bueno, ¿verdad? Esta es una frase que se dice en relación a este producto. Si nos vamos al tema de los bancos, ¿quién me quiere decir alguna leyenda o alguna frase de algún banco que lo distingue? Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Banco Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Ok. Banco de los Trabajadores. Miren al examen, por favor. Banco Industrial, compañeros, ¿alguien se sabe la del Banco Industrial? A tu lado. Siempre a tu lado, correcto. El del Bantra. Banco de los Trabajadores. Banco de los Trabajadores, correcto. Entonces se dan cuenta cómo hay frases, hay leyendas y hay canciones que se constituyen como un signo distintivo que capta la atención de las personas. Yo les puedo apostar que ustedes van en el carro, van escuchando el radio y les suena esa cancioncita que cantaba la compañera o esta de B&B, 2 veces bueno. Estas canciones o estas leyendas son señales de publicidad que nos remiten específicamente al signo distintivo que va a identificar determinada empresa, producto o servicio. ¿Estamos? Muy bien. Ahora pasemos entonces a al quinto signo distintivo. Denominación de origen o indicación geográfica, ¿sí? Denominación de origen o identificación geográfica. Este es el signo distintivo, ¿sí? Es el signo distintivo que identifica el lugar o la zona. ¿A dónde? La zona geográfica sería acá. A dónde pertenece, ¿sí? O fue elaborado, a dónde pertenece, o dónde fue elaborado el producto, ¿sí? Muy bien, denominación de origen o indicación geográfica. ¿Qué da gusto de esta denominación de origen o indicación geográfica? Xelapan. Xelapan. ¿De dónde es Xelapan, compañero? De Quetzaltenango. De Quetzaltenango y específicamente de Xela, ¿verdad? Como comúnmente se conoce. Ahora yo les pongo
El ejemplo, hay un licor que lleva por nombre el nombre de una región o de un departamento. Capa Centenario. Ron Zacapa. Ron Zacapa, correcto. Y ustedes van a ir a otra parte del mundo y cuando vean que ahí está el Ron Zacapa, específicamente cualquier turista o cualquier persona, independientemente de dónde provenga, se van a dar cuenta que ese producto en específico proviene de dónde? De Guatemala, específicamente de Zacapa, ¿verdad? Es lo mismo si yo les pregunto el famoso champán. ¿Alguien sabe por qué se llama esa bebida así? Champán. ¿O a dónde pertenece? ¿No? Es de Francia. ¿De Salvador? Champán. Porque es de Francia, licenciado. Es de Francia, correcto, y pertenece a una provincia de Francia, que es Champagne, como tal. O sea, uno pudiera creer que el nombre Champagne está solo porque sí, pero no. Específicamente atiende a una denominación de origen o a una indicación geográfica. Es como que yo le preguntara, por ejemplo, el café Injerto, ¿a dónde pertenece? Café Injerto. No me van a decir que están buscando en Google, ¿va, compañeros? Licenciado, verá que yo siempre tomo un café que venden que es frasco verde y por lo general dicen de que viene de Huehuetenango. Correcto, Pero de no sé. Huehuetenango, exacto, es un café de altura. Y le dicen de altura, además de su calidad, le dicen por dónde es que fue cosechado ese café, ¿sí? Entonces a lo que quiero llegar, gracias compañera, es de que nosotros vamos a poder identificar determinados productos atendiendo a la indicación geográfica o a la denominación de origen que van a tener esos productos como tal, ¿verdad? Normalmente los productos van a tener ahí la identificación de dónde fueron elaborados, ¿sí? Entonces, este es un signo distintivo que también hay que tomar en consideración. Ahora bien, ya solo para ir abarcando y no quedarme a medias, compañeros, vamos a ver nosotros acerca de ir identificando estos términos, por decirlo de alguna manera, los vamos a encontrar nosotros específicamente en el artículo 4 de la Ley de Propiedad Industrial, ¿sí? Ahí ustedes van a poder ir identificando, leyendo. Yo se los estoy explicando de una manera mucho más sencilla, porque si ustedes se van directamente a la ley, créanme que pues sí es un poquito complicado el entenderle a primas y primeras, ¿verdad? Entonces la idea es de que ustedes tengan estas pequeñas definiciones, ¿verdad? En donde pues vamos a tener nosotros esa parte explicativa, ¿verdad? De la ley. Entonces, vayámonos primero al artículo 1 que establece el objeto de la ley, ¿sí? El objeto de la ley básicamente va a regular, y ahí quiero que le pongan 3 palabritas que son básicas para definir cualquier objeto de cualquier ley. Como anotación a ese artículo 1, pónganle, el objeto de la ley va a regular ¿qué cosa? La estructura, es la primera palabra, estructura, organización y funcionamiento, ¿sí? Objeto de ley. Ustedes se tienen que acostumbrar a empezar a definir o a referirse al objeto de una ley, en que el objeto de la ley consiste en regular la estructura, organización y funcionamiento. Y ya después le agregan el apellido que va a ser lo que específicamente regula cada ley. ¿Me entienden?
En este caso, el objeto de la ley va a regular la estructura, organización y funcionamiento de la protección, el estímulo y el fomento a la creatividad intelectual que tiene aplicación en el campo de la industria y el comercio, y en particular lo relativo a la adquisición, mantenimiento y protección de lo siguiente. Vamos a explicar los temas que marcamos acá. Miren, los 6 temas que marcamos acá. Vamos a poner con un número 1 donde dice signos distintivos. ¿Sí? Signos distintivos. Número 2, de las patentes de invención. De las patentes de invención. Número 3, de los modelos de utilidad. ¿Sí? De los modelos de utilidad. Número 4, de los diseños industriales, así como la protección de, número 5, los secretos empresariales, ¿sí? Y número 6, continuando con la lectura, y las disposiciones relacionadas con el combate de la competencia desleal, ¿sí? Básicamente estos son los 6 temas torales que constituyen el objeto, ¿sí?, de la ley de propiedad industrial. ¿Estamos ahí, compañeros? ¿Sí? Sí, De acuerdo a esta ley, solo quiero que nos vayamos de forma rápida al artículo 16. ¿Sí? Artículo 16. Subrayemos ahí el título número 2 que dice de las marcas y otros signos distintivos. Y no en un círculo, un número 1, por favor. ¿Sí? ¿Qué artículo? Disculpe, licenciado. Artículo, arriba del artículo 16 aparece lo que dice título 2, donde dice de las marcas y otros signos distintivos. A eso subrayemos ese título y coloquemos un número 1 entre un círculo, o como ustedes quieran ahí indicarlo, ¿sí? ¿Estamos? Sí, gracias, mi amable. Muy bien. Ahora vayámonos, ahorita les digo. Solo estoy buscando específicamente el artículo. Acá está. Vayámonos al artículo 68. En el capítulo 5. Allí dice expresiones o señales de publicidad. ¿Sí? A ese pongámosle un número 2, a ese título, a ese capítulo. ¿Sí? Un número 2 y subrayamos expresiones o señales de publicidad. Luego nos vamos al artículo 71, donde dice capítulo 6, vamos a subrayar nombres comerciales. ¿Sí? Vamos a... ¿Estamos? Artículo 71, donde dice capítulo 6, nombres comerciales. Ahí le ponemos, subrayamos nombres comerciales y ponemos el número 3. Vayámonos al artículo 77. Artículo 77, donde dice capítulo 7. Ahí dice emblemas. Subrayemos la palabra emblemas y pongámosle un número 4. ¿Sí? Necesito que me respondan, compañeros, para saber que no estoy hablando solo. Sí, licenciado. Ok, gracias, gracias. Al capítulo siguiente, que es el 8, ahí dice indicaciones geográficas y denominaciones de origen. Ahí le ponemos el número 5 y lo subrayamos. ¿Sí? Número 5.
¿Sí? ¿Vamos ahí? Silic. Vale. Ahí si se dan cuenta ya identificamos cada uno de los signos distintivos que estuvimos abordando en la clase. Obviamente tienen otro orden, ¿verdad, compañeros? Pero por obvias razones, pues lo pusimos así numerados para que ustedes se den cuenta cuál es el fundamento legal de cada uno de estos signos distintivos que tienen en su pantalla. ¿Sí? Ahora bien, ya solo por último, compañeros, y ya continuaríamos en la siguiente clase, es lo siguiente. Les quiero pedir que, vamos a ver, nos ubiquemos, ahorita les digo, vamos a ver el trámite de la marca, recuérdenme para el siguiente, la siguiente clase. Y por ende les va a quedar a ustedes que lean del artículo 22 al artículo 32, por favor. ¿Sí? Artículo 22 al artículo 32. ¿Sí? Solo lectura, compañeros. Muy bien, en eso nos estaríamos quedando por la clase de hoy. Quedamos de ver el trámite de la marca específicamente y estaríamos haciendo algún subrayado de otros artículos importantes y posteriormente estaríamos pasando a ver la ley de derechos de autor y derechos conexos. Así que los invito a tener a la mano esas leyes en la siguiente clase, ¿verdad? Así que con eso estaríamos dando por terminada la clase de hoy y agradezco la conexión de cada uno de ustedes, compañeros. Estamos todos ahí.